Bueno, un saludo muy cordial para toda la iglesia aquí en Ulloa, en el nombre del Señor Jesús. Estamos viendo aquí en pantalla un animal, se llama el armiño. El armiño es un mamífero, un animal carnívoro que habita y se extiende sobre todo para las regiones de Europa. Pero hay una característica bien importante en este animal. Y primero quiero resaltar algo, y es que es un animal muy codiciado por su piel. Se escucha mucho decir que la reina de España o de Inglaterra vistieron con piel o con traje de armiño, y se puede hablar de otras personas que han utilizado piel de armiño porque tiene una característica muy importante, y es que el pelaje de este animal, la piel de este animal, es muy blanco, como lo están viendo allí. Y es que este animal precisamente, ¿en qué consiste esa blancura? Y es que él es muy cuidadoso de su piel, muy cuidadoso de conservar su blancura, muy cuidadoso de conservar esa textura fina de su piel, de tal manera que pueda mantenerse intacto, puro, pueda mantenerse. Y hay una característica importante, porque ¿cómo hace él para mantenerse? Y es que hay algo, porque los cuentan según la historia, es que los cazadores, cuando van a adquirir un animal de estos para obviamente obtener la piel, lo que hacen es untar barro y untar otra clase de cosas sucias e inmundas en la boca de la cueva, llamémoslo así. Esperan que el animal salga de la cueva, y cuando ya ha salido de la cueva, entonces los cazadores le untan cualquier cantidad de barro y de otras cosas. ¿Por qué? Porque los cazadores saben que cuando el armiño va a regresar a su cueva, y al entrar a la cueva otra vez y encontrar barro alrededor y encontrar cosas que van a manchar su piel, entonces él se abstiene de entrar. Él prefiere no entrar, porque el hecho de entrar, regresar a su cueva, le va a manchar su piel. Es el momento donde aprovechan los cazadores, es el momento donde aprovechan estas personas y, bueno, tienden sus redes, disparan, hacen lo que van a hacer para capturar el animal. ¿Cuál es precisamente la moraleja o la enseñanza que nos deja este animal? Y es que el armiño prefiere morir, pero conservando su piel blanca. Y con relación a esto, mis hermanos, quiero hablarle de dos cosas importantes. Primero, tiene que ver con el Señor, porque la Biblia dice en el Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Se refiere al Señor Jesús. Pudiéramos decir que asimismo el Señor, dice la Biblia, al que no cometió pecado, al que guardó su piel, al que guardó, por utilizarlo de esta manera, al que no se manchó, al que no se corrompió con el mundo. Es un tipo de Jesucristo, pudiéramos hablarlo de esta manera, porque no se quiso corromper, no se corrompió, prefirió morir, dice la Biblia, que se fue hasta la muerte, y muerte de cruz. Pero así tuviera que morir, no iba a manchar su piel. Pero lo segundo que quiero hablar, y es que esto tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nosotros como iglesia, como pueblo del Señor. Y quiero dejar con ustedes un versículo que está en Eclesiastés 9:8, y dice la Biblia: en todo tiempo sean blancos tus vestidos, y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. En todo tiempo. Y cuando nos habla de todo tiempo, es en cualquier clase de circunstancia que vivamos. Justo hoy, nuestro país, nuestro mundo, vive una circunstancia difícil, vive un momento difícil. En cualquier adversidad
o puede ser en cualquier situación, circunstancia de la vida, sea buena, sea mala, sea difícil, sea comprometedora, sea cual sea la circunstancia o la situación, la Biblia nos ordena y nos dice: en todo tiempo, sean blancos tus vestidos. Hay un vestido que el Señor ha puesto en nosotros, y ese vestido es un vestido de santidad. Hemos sido vestidos de santidad. El Señor nos ha dado su Espíritu Santo. Es el vestido que hemos recibido. Hemos recibido un nombre nuevo. Hemos recibido la gracia de Dios. Hemos recibido la bendición de Dios en nuestra vida. Y qué bueno que pudiéramos aprender. La naturaleza nos enseña, ¿sabe? La naturaleza nos habla, así como el armiño prefiere morir, pero no manchar su vestido. Qué bueno que nosotros pudiéramos decir: voy a mantenerme firme, voy a mantenerme a pesar de las circunstancias, por no manchar el vestido, aunque estoy andando por la vida, estoy caminando por un lado y otro, pero voy a conservar. ¿Cómo estoy guardando mi vestido? ¿Qué estoy haciendo para que mi vestido, es decir, la santidad de Dios que hay en mí, no se vea afectada por las circunstancias exteriores? Conocemos en la historia de la Biblia que hubo hombres que prefirieron morir por la causa de Cristo. Hubo gente que prefirió, conocemos los mártires de las catacumbas, que de hecho no es gente que se tuvieron que encerrar, muy similar como nosotros, pero en ese tiempo era por persecución. Conocemos el tema del circo romano, gente que los cristianos que los sentaban o los hacían arrodillar, se arrodillaban en medio del circo romano y soltaban leones hambrientos. Y había gente que moría en medio de la arena, pero adorando y glorificando a Dios. En todo tiempo fueron blancos sus vestidos. La situación que vivimos hoy no es quizás de leones, no es quizás de persecución, es otra clase es otra clase de situaciones que vivimos. Pero la Biblia nos dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos. ¿Cómo está tu vestido? ¿Cómo está mi vestido? Es una oportunidad hoy, 19 de marzo, para que nos revisemos, para que analicemos nuestra vida y que permitamos que Dios haga una obra perfecta en nuestra vida y sobre todo revisar nuestro vestido. ¿Cómo está tu vestido ahora? ¿Cómo está mi vestido? Puede ser que tenga una u otra mancha. Bueno, es tiempo de limpiarlo. Es tiempo de decirle: Señor, necesito que me limpies, que me laves y me renueves. Padre Celestial, gracias por poder compartir esta palabra para la iglesia, para los hermanos, para los amigos, y sobre todo una palabra que nos deja entender que nuestra vida, nuestra santidad, no la debemos sacrificar por ninguna circunstancia. Aunque el mundo nos meta en situaciones de angustia, de tristeza y de dolor, pero ayúdanos, Señor, a que nuestro vestido se mantenga limpio, se mantenga puro, porque tú esperas a una iglesia. Más que eso, tú esperas que tus hijos, tu pueblo, tú esperas que yo, Señor, y que cada uno de mis hermanos, el día que tú nos llames al reino de los cielos, tengamos blancos nuestros vestidos. Ayúdanos a vivir fieles para ti, hoy y siempre. Ayuda a cada uno de mis hermanos. Ayuda a cada hermano que está viendo este video en esta hora. Hay personas que quizás han cometido faltas, han cometido errores, quizás han manchado el vestido, pero también tu palabra dice que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos esta noche. Señor, perdona, lava, limpia, Señor, porque queremos estar un día delante de tu presencia cuando tú nos llames. En el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. La paz de Cristo y feliz noche para todos en el nombre de Jesús.